Muy bien. Buenas tardes, hermanas. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, muy bien. Entonces, hoy tenemos nuestra lección número 5. ¿Ya? Cuatro, ¿4? pastor. Bueno, yo he visto que han pasado como casi 6 domingos en esto. Yo ya al inicio había visto que me tocaba la lección 5 para esta vez a mí. Adelantaremos entonces. Bueno, ya, de todas maneras vamos a llevar entonces la lección número 4. Vamos a nuestro texto, tenemos ahí solo 2 versículos y no nos va a ser complicado entonces verlo en la Biblia. En Primera de Juan, estamos en el capítulo, la lección 4, estamos en el versículos 4 al 6, ¿ya? Así que allí vamos a abrir nuestras Biblias, Primera de Juan 2, 4 al 6. Ok, ya lo tienen. Voy a leerlo, mientras que otros lo van encontrando, voy a leerlo. En la segunda vez que lo leo, ya seguramente todos estamos. Dice la Biblia así: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. A ver, una vez más, ya con las que han encontrado ahorita, si todos han encontrado, entonces ya estamos mejor comunicados. A ver, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias porque podemos leer tu palabra en esta tarde y queremos, Señor, aprender las cosas que tú quieres hablarnos a través de esta escritura tuya, y que tú, Señor, puedas transformar nuestros pensamientos, Señor, y nuestros sentimientos conforme a la nueva naturaleza que tú nos has dado en Cristo, por el nuevo nacimiento que nos has dado mediante tu Espíritu Santo y tu palabra. Queremos, Señor, que cada día seas tú obrando en nosotros para que podamos tener el crecimiento que tú de antemano has provisto para cada uno de tus hijos e hijas en todo el mundo. Las realidades son diferentes, Señor, pero la realidad del pecado es la misma, su alcance es el mismo, las consecuencias son las mismas y las demandas, Señor, que tú haces a nosotros son las mismas para todo el mundo. Señor, por eso queremos que en esta tarde tú ministres nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Haremos una reflexión un poco profunda de este texto y vamos a tomar en cuenta también el trabajo que nuestras hermanas lo han hecho con mucho esfuerzo, creo con mucho amor al Señor y también a la comunidad de mujeres cristianas dentro de la Iglesia Evangélica Peruana.
y vamos a ir entonces en el orden. Vamos a memorizar el texto que está ahí ya en este cuadrito ahí. Vamos a memorizarlo. La naturaleza de un estudio didáctico es que tenemos que seguirlo como está, ¿no? Y no podemos saltearnos a otras cosas, sino así como lo han estructurado. Vamos a repasar entonces ese texto y espero que ya, si no la mayoría, por lo menos la mitad ya lo tengan memorizado, ¿ya? Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora vamos a parafrasear y vamos a contextualizar un poco. Ustedes como damas ya pueden decir, pero la que guarda su palabra, en esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Ya? Ese es el texto. Y, a ver, yo les voy a ir preguntando en el transcurso del estudio algunas partes de este versículo. Y nos encontramos con una primera pregunta que nuestras hermanas hacen allí en su estudio y dice, ¿quién le conoce realmente? ¿Ya? ¿Quién le conoce realmente? Esa es la pregunta que encontramos allí en el estudio. Pero vayamos al texto bíblico primero para definir un asunto que quiero que lo entendamos bien, lo que también vamos a encontrar en la lección número 5, así que no estamos ajenos a eso. Y vamos a ver, hay una cosa que no debemos nosotros obviar en este estudio, es en cuanto al mandamiento. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué es un mandamiento? A ver, sus participaciones. ¿Qué es un mandamiento? Una orden. Ajá. Un mandato, una orden. Son normas ¿Algo más? Establecidas. ¿Perdón? Normas establecidas. Normas establecidas. ¿Qué más? A ver, bíblicamente, que digamos, bueno, aún en los diccionarios, si ustedes buscan los diccionarios bíblicos, va a ser un poco difícil que encuentren la palabra mandamiento, porque según, que digamos, los idiomas en el que fue escrito en el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar la palabra mandamiento, encontramos ley, ya, no encontramos como mandamiento, en la traducción lo han traducido como mandamiento, ¿no? Y entonces lo que significa aquí, en primer lugar, el mandamiento, es un encargo riguroso y directo, que expresa la idea de autoridad divina como también humana. Entonces, en un lenguaje sencillo, eso es lo que significa un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Un encargo riguroso, y la palabra rigurosa tiene que digamos un significado muy importante para nosotros, ¿no? Y también es directo porque es de Dios hacia el hombre, hacia la creación especial de Dios, que es el hombre en este caso. Y entonces, a partir de allí podemos entender nosotros que Dios establece una lista de mandamientos. ¿Cómo lo podemos encontrar? En Éxodo, el capítulo 20, y así sucesivamente en el resto de las escrituras. Encontramos entonces que Dios ya estableció una lista de mandamientos para proveer orden, dirección y protección a su pueblo. Y bueno, en Génesis, el capítulo 2, versículo
16, nosotros encontramos ahí entonces uno de los primeros mandamientos, que Dios, al poner al primer hombre en el huerto, hace que el hombre reciba entonces un encargo, y eso es un mandamiento. Y dice, mandó Dios, y mandó Dios al hombre. ¿Alguien puede leerlo, por favor, para tener claridad? Génesis capítulo, les dije capítulo 2, verso 16, ¿ya? ¿Lo encontraron? Sí. A ver, ¿alguien puede leerlo? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Esther. Entonces, ahí nos damos cuenta. Es un encargo riguroso y lo han traducido de esa manera que está bien, mandó. Dios mandó allí a Adán. Entonces, la segunda pregunta que nos hacemos para entender mejor la palabra mandamiento allí es ¿para qué sirve un mandamiento? ¿No? ¿Para qué sirve un mandamiento? Nosotros estamos hartos de mandamientos, a veces en la casa, muchos mandamientos y a veces ni nos, que digamos, los que nos mandan no están en la capacidad ni tienen la disposición de repente, más que capacidad, no tienen la disposición del tiempo para explicarnos en qué consisten las cosas. Y bueno, entonces eso a veces crea una actitud de rechazo, de rebeldía, sobre todo en los hijos pequeños, en los adolescentes sobre todo, ¿no? Y a veces eso es que digamos lo que el hombre lleva en el espíritu, en su espíritu, y muchos es que cuando le hablas de la palabra de Dios no quiere tomarse el tiempo para escuchar, y menos para obedecerla, porque dice, no, ya sé de qué se trata, ya sé que me va a mandar, ya sé que esto, ¿no? Entonces eso es lo que suele, que digamos, pasar, ¿no? Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿para qué sirve un mandamiento? Les dije un poco en la definición, ¿no? ¿Para qué Dios estableció una lista de mandamientos? Donde en el decálogo de los 10 mandamientos que encontramos dados al pueblo de Israel, 6 están dirigidos a las relaciones sociales, a las relaciones interpersonales del hombre con su prójimo, y 4 están dirigidos en la relación del hombre para con Dios. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, cuando le pregunta un principal acerca de los mandamientos, o bueno, de lo que debía hacer para ser salvo, y el Señor le pregunta entonces acerca de la ley, y bueno, le va a decir que la ley se resume en términos concretos en 2 cosas, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces él establece ese orden, ese orden de principios, de cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo también, ¿no? Entonces los mandamientos, según la Biblia, o un mandamiento sirve para proveer orden, dirección y protección en la vida humana. ¿Ya? ¿Para qué sirve un mandamiento? Para proveer orden, dirección y protección en la vida humana. Imagínense, por ejemplo, acabamos de escuchar un discurso medio filosófico de nuestras autoridades en cuanto a la realidad de la pandemia que estamos viviendo, y bueno, que debemos leerlo en el diario que va a salir para entenderlo mejor y tener en claro qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, al margen de las cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿para qué ellos dan esas órdenes, esos mandatos? Porque sencillamente a ellos se les ocurre eso, ¿no? Porque ante una situación de peligro,
ellos entonces tratan de proveer de esa manera para los ciudadanos peruanos orden, dirección y protección, porque estamos en una situación de riesgo, de peligro. Entonces Dios, conociendo la realidad y la gravedad de la presencia del pecado en la tierra, Él estableció estas cosas. ¿Para qué? Para proveernos de un orden, dirección y protección a nuestra vida. ¿Ve? Entonces nos damos cuenta, con razón el apóstol Juan va a decir en una parte de su carta, los mandamientos del Señor no son gravosos para guardarlos, o sea, son cuestiones prácticas, imagínense, son cuestiones prácticas. Ahora entonces vemos esto que entendemos mejor entonces este asunto de el mandamiento de Dios y de que qué nos toca hacer a nosotros. Otra pregunta que podemos hacernos, ¿cómo podemos practicar un mandamiento? ¿No? ¿Cómo podemos practicar un mandamiento? Y aquí sí, vamos a ir ya al trabajo que han hecho nuestras hermanas. Dice, si nos preguntan, ¿conoces, bueno, al presidente? Bueno, obvio, ¿no? Que conocemos no solamente su nombre, sino algo más de él, ¿no? Pero, dice, inmediatamente responderíamos, ¿no? Y, bueno, ¿por qué? Por la información que tenemos por los medios existentes en la actualidad, ¿no? Dice, pero ¿realmente le conocemos? ¿Sabemos en qué cree, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus valores y principios? Y bueno, allí ellas dicen, ¿no? Creo que esto, nosotros ya quedaríamos distantes de dar una explicación o un detalle de conocer estas cosas de él. ¿Por qué? Porque no las conocemos, la mayoría no las conocemos hasta él. Entonces quedamos cortos ante esta interrogante. Y eso pasa con relación a que si conocemos o no conocemos al Señor, ¿no? Conocemos o no conocemos al Señor. En el primer punto que ellas ponen allí, dice una filiación de amor. Entonces lo que ellas dicen aquí, que hay una filiación de amor. Y esta palabra filiación viene, pienso que ellas lo han usado de este asunto de entendimiento de una clase de amor que tiene que ver con el amor filial, donde se refiere a una relación del mismo nivel, como diríamos en otros términos, en un trato de tú a tú, ¿no? Entonces, piensan en eso. ¿Quién dice que le conoce al Señor? Dice, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. ¿Se recuerdan ustedes en alguna declaración que haya hecho el Señor Jesús en cuanto a este nivel de comunicación en cuanto al amor? A ver, ustedes van a completar la frase. Yo voy a decir la primera parte del versículo, ¿ya? Dice, vosotros sois mis amigos. Ay, ¿dónde está eso? A ver. ¿En qué libro está? Tenemos que completar. Eso es muy interesante. Para que comprendamos bien la carta de Juan, es necesario leer todo el Evangelio de Juan, porque si no vamos a quedar cortos a entender las cartas de Juan. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os
Mando. Mando, ya, muy bien, muy bien. Entonces, se dan cuenta esa relación filial. O sea, eso es lo que el Señor Jesucristo entonces hace en nuestra vida, ese nivel de relación filial, una relación de nivel directo, como de ponernos en el mismo nivel que Él, ¿no? De que somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. A sus discípulos les dijo, y Juan, que era uno de sus discípulos, obviamente, y el que escribe esta carta, él tenía bien en claro este asunto de conocer al Señor. El pasaje entonces nos dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué le pone al descubierto que una persona no conozca a Dios? Mentira. A ver. Llevar una vida diferente a la palabra de Dios. Ajá, sí, claro, el hecho de no tomar en cuenta, el hecho de no practicar los mandamientos, los mandamientos del Señor, entonces eso le pone al descubierto, porque en los mandamientos de Dios está revelada la verdad. Claro. La verdad, y allí la palabra verdad, como en todo el Nuevo Testamento va a aparecer, la palabra verdad en el griego es la palabra aletheia, que significa tener bajo el control y poner al descubierto todo. Es decir, que la verdad es como la lupa de Dios, que lo más minúsculo puede ver y no hay nada que pueda ocultarse. Entonces significa eso, aletheia, algo que está por encima de todo o que tiene todo bajo control y al descubierto. O sea, no hay nada que pueda ocultarse de la verdad, o sea, de la verdad de Dios. Entonces eso hace que pueda ver el asunto de si conoce uno o no conoce al Señor Jesús. Entonces, número uno, dicen nuestras hermanas que para cada uno de nosotros resulta que digamos ser muy precipitado la respuesta que podemos dar cuando nos preguntan si conocemos a alguien de nuestros prójimos y nosotros a veces decimos, sí, le conozco, ¿no? Pero en verdad, si reflexionamos cuánto conocemos a personas, nos damos cuenta que estamos cortos en cuanto al conocer a esa persona. No le conocemos en detalle, no le conocemos de manera específica. En cambio, Dios sí conoce las cosas mejor que nosotros. Y para poder guardar los mandamientos del Señor necesitamos entonces una filiación de amor. Y esto significa que haber experimentado el amor de Dios en nuestra vida. No podemos nosotros experimentar o no podemos dar lo que por naturaleza no tenemos. Y eso el Señor Jesús lo dejó bien claro. Al árbol, ¿por qué se le conoce? Buenos frutos. Por sus frutos. ¿Y qué dijo él? Ningún árbol bueno puede dar Mal fruto. mal fruto y viceversa. Amén. Y entonces eso es el asunto de que ahora, ¿cómo podemos nosotros tener el amor de Dios en nuestro corazón? Las hermanas en todo lo que muestran, ellos nos enseñan acerca de la evidencia de conocer, es andar como Jesús anduvo, pero para nosotros andar necesitamos entonces conocer realmente el amor de Dios. Ahora, les digo, el amor de Dios no tiene nada que ver con
conceptos. La palabra amor en la Biblia no tiene que ver con conceptos, sino con una persona. Y partimos del Evangelio de Juan, por ejemplo, Juan 3:16. ¿Qué dice? Que de tal manera amó Dios. De tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito. Todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ok. Y creer es que creer no significa una noción que digamos clara acerca de Dios, ¿no? Bueno, mi concepto de Dios es tal, yo pienso que no significa eso. Creer no significa, bueno, sí, ese mundo ha sido creado por alguien, por un ser inteligente fuera de lo común, ¿no? Bueno, como muchos sostienen, no tiene nada que ver con eso. En este pasaje se habla de que Dios nos ha dado su amor para que todo aquel que en él cree no se pierda, no, en este caso en el Hijo de Dios, que es la muestra del amor de Dios. O sea, Dios ha, digamos, ha mostrado su amor por medio de Jesucristo. Jesucristo, la muestra y la prueba del amor de Dios para nosotros es Jesucristo el Señor. Y Jesucristo es una persona. Por las cartas vamos a ver que Él dio su vida por amor a nosotros, ¿ya? Y para que nosotros podamos recibir ese amor, tener el amor de Dios en nosotros, tiene que suceder algo, definitivamente tiene que suceder algo para que podamos dar muestra de sí. A ver, yo les invito, aunque exegéticamente estaría condenado a hacer esto, pero bueno, se trata de estudiar la Biblia, no tanto de seguir los patrones de la sapiencia de los hombres, sino vayamos a Romanos capítulo 5, ya, capítulo 5, versículo 5, a ver si no me equivoco. ¿Alguien puede leerlo? Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Alguien puede leerlo ahí? Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ajá. Entonces, ¿cómo llegamos a tener el amor de Dios en nuestros corazones? Por el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu. ¿Quién obra el nuevo nacimiento en nuestra vida? Es el Espíritu Santo, por medio de la palabra. Y eso podemos leerlo en Romanos 10, ¿no? O 9, creo. Dice que la fe viene por el oír. Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nunca obra fuera de su palabra para producir el nuevo nacimiento en el ser humano pecador. Él usa su palabra. Usa su palabra. Siendo él que la inspiró, no puede, que digamos, anular o menospreciar sus propios hechos. Él usa sus recursos, él usa su palabra. Entonces, por eso es que podemos tener el amor de Dios en nuestro corazón. En San Juan capítulo 16, verso 8, dice que cuando el Espíritu Santo venga, va a hacer 3 operaciones. Va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Muy bien. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Así por arte de magia? ¿Por un mero sentimiento? Sencillamente por eso. Lo va a hacer a través de su palabra. A través de su palabra. El Espíritu va a obrar a través de su palabra. Entonces, cuando tenemos a Cristo, cuando le aceptamos a Él como el Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador,
entonces tenemos el amor de Dios y estamos, que digamos, en la obligación moral y espiritual de practicar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido los mandamientos, ¿para qué dijimos? Para proveernos, Para guiarnos. ¿ya? Para proveernos, ¿qué? Orden, dirección y protección en la vida. humana. Ya, no olviden eso. ¿Para qué sirve un mandamiento? ¿Para qué Dios dio un mandamiento? Sencillamente porque a Él le gusta manipularnos y tenernos como títeres para aquí, para allá, y violando la libertad con la cual Él nos ha creado. No, Él ha dado un mandamiento. ¿Para qué? Para proveer orden, dirección y protección en la vida humana. Si Dios no hubiera dado estos mandamientos, entonces la vida sería un desorden total. Un desorden total. ¿Cómo es lo que pretenden muchos grupos sociales en el mundo de crear un caos o una anarquía donde nadie es nadie? Entonces, bueno, ese es el espíritu humano. Pero Dios quiere que haya orden. La vida tiene el mejor decoro cuando hay orden, dirección y protección. Y eso es lo que Dios ha previsto de antemano, y por eso es que da. Y el apóstol dice, el que dice, ¿no? El que se ufana, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es que miente. Entonces, la evidencia aquí de que conoce al Señor es andar como Él, según el versículo 6, en el punto 2, donde nuestras hermanas escriben allí. Entonces, ¿qué significa esto? Andar como Jesús anduvo no significa viajar a la tierra de Jerusalén, ¿no? Como muchos aspiran a ir. Es bonito ir como turismo, creo yo. Pero no significa que por ir a Tierra Santa ya tienen el cielo ganado o van a ser igual a Jesús. Para nada, no significa eso. ¿No? Entonces significa que debemos andar como Él, como Jesús, es imitar o seguir su ejemplo. Por eso necesitamos conocer cómo Él vivió o anduvo cuando estaba en este mundo. Estudiando su palabra vamos a entender esto de cómo Él anduvo. En Lucas 24, en el camino a Emaús, cuando los dos discípulos que iban en la aldea tuvieron esa experiencia de hablar con Jesús y ellos no le podían reconocer, y cuando Jesús les pregunta, ¿de qué están? ¿Por qué están tristes? ¿De qué están hablando ustedes? Y le dicen, ¿qué? ¿Acaso tú no eres el único extranjero acá que no sabes lo que ha pasado estos días? Imagínense, hablando con el mismo que fue crucificado. No sabes lo que ha pasado estos días de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, que hizo muchas cosas buenas, señales y maravillas entre los hombres, y lo crucificaron. Y bueno, y él le seguía contemplando, ¿no? Y llega a un punto donde ya él poco a poco se fue dando a conocer, y uno de ellos dice, ¿y acaso no ardía nuestro corazón cuando él hablaba estas palabras? Importante. Entonces, cuando uno tiene los mandamientos, o sea, al Señor en su vida, nuestro corazón quema cuando escuchamos la palabra de Él. Amén. Esa es una cosa importante. Entonces, una de las características que podemos resaltar de Jesús era que su santidad, ¿sí? Su santidad. Y él habló mucho de esto, ¿ya? Su santidad. Y esto significaba que él era separado, era apartado ya de todas las cosas en las cuales el mundo se sumerge. Esto no significa que él no participaba de las cosas de este mundo, por ejemplo, del vestido, de la comunión familiar, de los alimentos, de la vivienda,
y de todo lo que produce la tierra. Él participaba de eso, pero él se conducía conforme al comportamiento del resto de las personas. No, aunque él tenía las mismas necesidades físicas como todo hombre las tiene, sin embargo, él era separado para cumplir un propósito santo, un ministerio santo, ¿no? De anunciar las buenas nuevas a los hombres. Otra cosa que Jesús resalta en su vida, según los evangelios, era que la mansedumbre, lo que hoy en día se conoce en el enfoque pedagógico, se conoce como la humildad, ¿no? Un valor, ¿no? Se dice valores, ¿no? Bueno, pero Jesús entonces primero nos muestra su santidad, su mansedumbre, luego una cosa que era muy típica, muy peculiar en él, era su vida de oración. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que él siempre se apartaba de sus discípulos para tomarse un tiempo ¿para qué? Para orar. Para orar. Dice que la oración era un hábito, uno de los hábitos de Jesús, la oración. Imagínense, ¿y qué decimos de nosotros? El que dice que, ya, dice nuestro texto, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ya, por esto sabemos que estamos en él. ¿Qué dice la segunda parte? El que dice que permanece debe andar como él anduvo. Muy bien, muy bien. Entonces, miren ustedes, santidad, mansedumbre, ya, y la palabra mansedumbre tiene que ver allí con el equilibrio de poder soportar, que digamos, los infortunios o las cosas imprevistas en la vida. Por ejemplo, una mala actitud, una mala reacción de otra persona, un ataque directo o indirecto a nuestra persona, y muchas veces nosotros perdemos el control, ¿no? Perdemos el control. Saltamos inmediatamente en defensa ya de nosotros mismos, pero a veces lo hacemos desacertadamente, porque en vez de poner un alto a esta persona que nos ofende, que nos lastima, con una actitud educativa, empeoramos la cosa. ¿Digo la verdad o tengo la razón? Amén. ¿Se dan cuenta? A veces desacertadamente reaccionamos y entonces, ¿qué pasa? Empeoramos el asunto. Y el Señor Jesucristo era muy interesante, que Él siempre tenía una respuesta educativa. Su manera de reaccionar siempre era pedagógica. Siempre tenía una enseñanza que decir, ¿no? Por ejemplo, cuando algún religioso venía, Señor, he hecho esto, ¿qué más me falta para heredar el reino de los cielos? Si hubiera sido uno de nosotros, ¿qué le ya te conozco, su religioso fanático y mentiroso, ¿no? Hubiéramos dicho, ¿no? Pero ¿qué decía él? Una cosa te falta, ve y haz esto. Interesante. Y su vida de oración, ¿no? Eso lo vemos en varios pasajes. Bueno, nuestras hermanas consideran allí un pasaje. Otra cosa que el Señor Jesucristo, era otro hábito en la vida del Señor Jesucristo, era su tiempo de dedicación a la palabra de Dios. Imagínense, allí. Entonces vamos enumerando allí. En cuanto a evidencia, es de andar como él anduvo, y es de practicar entonces los hábitos de Jesús. Una de las primeras cosas que él mostraba y siempre
permanecía en eso: la santidad, mansedumbre, vida de oración, vida de relación con la palabra de Dios. Allí, otra de las cosas era que también tenía, que digamos, una práctica de adoración. ¿Por qué creen que él iba a la sinagoga? ¿Para contarse como un asistente más de la sinagoga? Adorar a Dios Padre. Independientemente de que si estaba bien o estaba mal, la actitud y la forma como lo hacían en ese entonces, él iba allí porque él también quería mostrar de que, si bien es cierto, como Dios merecía ser adorado, pero era parte también del servicio y la adoración a Dios, y por eso es que él se congregaba allí. Otra cosa muy importante es el hecho de la piedad, A ver, ¿alguien puede leer Hebreos 4:15? Hebreos 4:15, por favor. Amén, hermana, yo voy a leer. Ya, lee, hermana. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien. Imagínense si él hubiera actuado como nosotros, ¿no? Y en un momento, Señor, ten misericordia. Oh, no sabes que yo también me las estoy luchando, sabes cuánto estoy pasando, ¿no? No, él estaba dispuesto a tener piedad de la gente que corría a él a suplicar auxilio, a suplicar ayuda. Muy importante esto, muy importante. Y bueno, esa era una de las cosas, piedad. Otra de las cosas por las cuales él asombró a los sabios de ese entonces es su sabiduría. ¿Recuerdan cuando fue al templo y Jesús se quedó y sus padres siguieron su camino muy enamorados, iban conversando y bueno, José y María, y no se dan cuenta del joven y cuando ellos reparan que no estaba Jesús ahí, volvieron a buscarlo, ¿no? Y lo encontraron conversando, debatiendo con los doctores de la ley. Y dice que estos hombres se maravillaban de la sabiduría que tenía Jesús. Y eso es muy importante. La sabiduría, entonces, lo que debe de diferenciarnos si conocemos al Señor, debería ser la sabiduría. ¿Por qué? Porque los conocimientos de ciencias, los conocimientos de tecnología y experimentos ya de comprobación de cosas materiales en esta tierra, eso es parte de la facultad que Dios nos ha dado en nuestro desarrollo intelectual como seres creados a su semejanza. Pero la sabiduría es una virtud libre de influencia pecaminosa. Por eso es que la sabiduría nunca puede ser equivalente a conocimiento. Ya, la sabiduría es una virtud libre de contaminación, libre de influencias, de pensamientos distorsionados, pervertidos y todas esas cosas. Es una virtud libre de eso. Por eso es que nos lleva a una reflexión limpia, pura, donde se trata de enseñar o dar una orientación, algún consejo a una persona que no le exponga a situaciones pecaminosas, ¿sí o no? Es así, por eso es la sabiduría de Dios. Lleno de sabiduría y de gracia, dice la Biblia que tenía. Otra de las cosas era el asunto de la sobriedad. Una persona muy coherente entre lo que decía y lo que hacía. Muy bien. La sobriedad tiene que ver con eso, que haya
una coherencia para nosotros los cristianos entre lo que creemos, lo que predicamos y lo que vivimos. Amén. Y allí muchas veces tenemos serias dificultades. Los pastores tenemos problemas, los creyentes tienen problemas y los que se dicen ser grandes ungidos tienen mayores problemas. Entonces, bueno, todos tenemos problemas. Chocamos con estas cosas. Y su verdad, ¿no? Por demás, él les dijo a los discípulos, bueno, ustedes ya conocen el camino y saben, ¿no? A dónde voy, ¿no? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, el hecho de que, ¿qué les dije que significa la verdad hace un momento? Que tiene todo bajo el descubierto, ¿ya? Tiene todo bajo el control y manifiesto, no hay nada que pueda ocultarse de él. Por eso él dijo, yo soy la verdad. O sea, ante él nada podemos nosotros ocultar. Imagínense. La verdad. Y la obediencia. El apóstol Pablo, cuando escribió a los filipenses, él menciona que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Muerte de cruz. Y dice que por la obediencia él aprendió que el escritor a los hebreos dice que él también aprendió, ¿no? Que digamos a soportar o la paciencia por medio de la obediencia. Obediencia. Y eso significa que si el Señor no hubiera sido obediente al pacto que había en el Dios Trino de salvar al mundo, y imagínense entonces, él hubiera acelerado los procesos para, sabiendo de qué muerte, bueno, ya rápido y una vez, no quiero estar esperando tanto tiempo, ¿no? Pero él, todo fue en el proceso establecido. Respetó todos los protocolos que estaban establecidos, que no eran nada favorables para él, pero él se sometió a todo ese proceso. Imagínense. Imagínense. A él en su espíritu, por el lado humano, le hubiera gustado que apenas se desata, que digamos, la ira de los hombres con él, inmediatamente le den muerte en menos de 5 minutos, ya listo, ¿no? Pero él se sometió, soportó todos sus infortunios, justamente porque era el amor de Dios entregado a nosotros. Y el amor no se mide, el amor se entrega, sencillamente. Y eso es lo que Dios hizo a nosotros, sin medida. Nos amó de tal manera, aun cuando sabía que usted y yo muchas veces vamos a estar teniendo dificultades con la santidad, con la mansedumbre, con la vida de oración, con la meditación de la palabra, con la asistencia a las reuniones de la iglesia, con el tema de la piedad, muchas veces opinando precipitadamente, muchas veces siendo incoherentes en nuestros hechos, a veces faltando a la verdad, a veces siendo desobedientes. Sin embargo, Él nos dio, ¿qué? Su amor. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando escribió a los romanos? Que no nos podemos avergonzar de la esperanza que tenemos en el Señor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Ya? Imagínese usted, hermana Lucía, si dijera, mire, ¿saben qué? Les invito a que se sirva una torta, pero es un queque nomás y no lo baña con nada, ¿no? Es un pastel nada más, ¿no? No sabe a torta porque le faltan los ingredientes, ¿no? Sí. Imagínense, ¿cómo el Señor se podría agradar de lo que hay en nuestro corazón si no está bañado por la presencia de Cristo? Eso es importante.
La presencia de Cristo cubre nuestro corazón. O sea, eso es, por eso es que Dios se agrada y por eso es que mucho nos habla también esto del corazón. Es muy importante esto. Es muy importante saber esto, que la presencia del Señor está en nosotros y por eso es que Dios se agrada de nosotros. Muy bien, entonces, bueno, ahí está la lección, y en las preguntas tenemos, bueno, dos cosas sencillas allí. ¿Qué debe hacer la mujer que dice amar a Dios? Andar como Cristo anduvo. Andar como Cristo anduvo. Muy bien, amar de verdad a su esposo, y las que no tienen esposo. Amar a su prójimo. Ya, bueno, amar a su prójimo. Amar a su, sí. Sí, está bien. Bueno, entonces, andar como Jesús anduvo. Ahora, allí está. Esa es la tarea ya para que ustedes solas en casa hagan y puedan ustedes entonces rellenar todos estos, que digamos, estos atributos del Señor Jesús y estos hábitos del Señor Jesús, para poder enseñar a otras hermanas, para poder explicar. Y hay algunas cosas que son atributos y otras cosas que son hábitos. Atributo, por ejemplo, es santidad, ¿sí? Sí. Ya es un atributo. ¿Qué otro puede ser atributo? Eso. Amor. Ajá. Sabiduría. Sabiduría, La justicia. mansedumbre, doctor. Ya. Ajá. La sabiduría. Y otro es la verdad, ¿no? Ahí tenemos entonces por lo menos, tenemos 3 atributos: santidad, Amor, a ver, santidad, Sabiduría Sabiduría, ajá, y verdad. ajá, amor, verdad. ya, verdad. Entonces esos son atributos. Mansedumbre, Los demás son hábitos, son hábitos. Es algo que él practicaba habitualmente, que era parte de su, que digamos, de su vivencia en su relación interpersonal, tanto con los seres muy queridos de él, familiares, según la carne, como también con las personas próximas a él y en general con todos. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver allí. ¿Alguna pregunta? Terminamos aquí. ¿Alguna pregunta que tuvieran? ¿Alguna duda de repente en esta lección? Si no hay, bueno, les animo que sigan ustedes allí y traten pormenorizado cada una de las cosas en esta lista, en la tarea 2 que se les da, y puedan tener una comprensión mucho más clara, sencilla y a la vez profunda de lo que significa conocer al Señor y practicar la palabra de Él. Pastor, una pregunta, disculpe. Ya, hermana, dígame. Sí, en cuanto al aspecto 2 de la evidencia de conocer, esto Ajá. de los atributos y los hábitos, santidad, Ajá. mansedumbre, ¿es la evidencia o es el caminar como Dios ha caminado? Claro, o sea, dos cosas allí, ¿no? Es por un lado la evidencia que nos da el Señor Jesús, ¿ya? Y allí usan una palabra, ¿no? Imitar, ¿no? Imitar o seguir su ejemplo, ¿no? Entonces es de nuestra parte la obediencia del llamado que Jesús nos hace a hacer como Él, practicar estas cosas que Jesús demuestra en su propia vida, porque si Él vive en nosotros, entonces tenemos todas esas cosas. Ya, tenemos todas esas cosas. No sé si me expliqué. Yo le entiendo de la siguiente manera. Ya, a ver, hermano. Por ejemplo, si nosotros hacemos
algo secular para entender, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un trabajo de investigación. Entonces, evidenciamos con algo. Ahora, la evidencia es una cosa y el andar es otra cosa. Entonces, los atributos y hábitos, me pregunto yo, ¿es una evidencia o es los pasos que andó Jesús? Ya. Son los pasos de la vida que Jesús demostró en esta tierra. Él demuestra que eso era su vida, eso era la autenticidad de Jesús, y en nosotros también quiere que caminemos demostrando esto en el proceso de todo nuestro caminar, mostrando estas cosas que Él nos ha dado debido a que Él vive en nosotros. El amor de Dios está en nosotros, o sea, Cristo está en nosotros, y por eso Él exige que nosotros demostremos estas cosas. Demostremos estas cosas. Ahora, ¿cómo podemos descubrirlas? Es conociendo sus mandamientos. ¿Cómo podemos demostrar? Practicando sus mandamientos. Ya, practicando esto. Entonces eso es lo que nos presenta aquí este pasaje de la Escritura. Amén, amén, pastor, gracias. Muchas gracias. Pastor. Sí, hermana. Pastor, quisiera quisiera hacer un comentario. Puedo estar equivocado o como puede ser algo que yo entienda, ¿no? Ya. Yo puedo decir las evidencias de que Jesús nos demuestra, están consideradas en los atributos y hábitos que Él continuamente practica y nos da a conocer. Por ejemplo, los atributos de santidad, como usted mismo ha dicho, amor, sabiduría, verdad, son evidencias que nos demuestra a través de su palabra, de lo que Jesús hacía. Los hábitos de oración, de leer la palabra de Dios, asistir a la sinagoga, esos son los hábitos también, que son evidencias que Jesús nos enseña. No sé si estoy equivocado. Sí, yo creo que, no está equivocado, está en lo correcto. Eso es lo que podemos entenderlo. Ahora, ¿por qué en Él son atributos? Porque Él, si bien es cierto, Jesús se hizo hombre, pero también era divino. En nosotros eso se traduce, esa santidad y esa mansedumbre o esa verdad, esa sabiduría, se traduce en, en nosotros eso se traduce en una naturaleza, en algo natural que nos ha sido dada porque tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. La naturaleza divina. Exacto. Que nos capacita. En otras palabras, la presencia de Cristo nos capacita para practicar esta naturaleza y mostrarla en nuestro caminar humano, terrenal, mostrar estas cualidades de la nueva vida que tenemos en Cristo, ¿no? Muy bien, quedamos ahí y vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra. Y te pido, Señor, por cada una de mis hermanas, que les acompañes cada día, así como has prometido en tu palabra estar con cada uno de los tuyos hasta el fin del mundo, enseñándonos también a que podamos, Señor, permanecer en tu gracia, ayudándonos, Señor, a permanecer en tu verdad, guiándonos por tu Espíritu Santo, a conocerte cada día más y a caminar como tú caminaste en este mundo, Señor. Gracias por habernos dado tu amor, por habernos dado, Señor, tu verdad
tu sabiduría, Señor, de tal manera que podamos imitar a tu Hijo Jesucristo, que en este mundo, Señor, donde nosotros vivimos, Él vino a demostrar un ejemplo de vida real, un ejemplo de vida libre de contaminaciones, Señor. Por eso Él nos dejó, Señor, con claridad en tu palabra, diciendo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no hay otra posibilidad de poder caminar en comunión contigo y permanecer sin contaminarnos con las cosas de este mundo, aunque tengamos que trabajar, participar, hacer muchas cosas, Señor, como parte de nuestro desarrollo en esta tierra. Sin embargo, nos has dado el ejemplo de no contaminarnos. Ayúdanos, Señor, a caminar como tú has caminado. Cada día te necesitamos y te pedimos que nos guíes siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Muy buenas tardes.